Amén. Qué hermosas alabanzas. Vamos a tener una oración para esta parte que continúa. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Dios de amor, de poder, te pedimos que nos acompañes también en esta segunda sección del estudio y ayúdanos a poder entender cada cosa que estudiaremos. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que podamos cada día vivir de acuerdo a tu santa palabra. Amén. Ayúdanos a amarte y agradarte en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Y a ver si se puede ver mejor. Está un poco descuadrada. Ok, los estilos musicales y sus orígenes. Bueno, nosotros hemos visto que en primer lugar conocimos, el último punto fue sobre la cultura, ¿recuerdan? Y vimos en el estudio anterior que nuestra cultura es la cultura ¿de dónde? Del cielo. Es la cultura del cielo. Los principios de Dios son los que nos deben guiar en todo, incluyendo nuestra música en lo que es nuestra adoración. Ahora vamos a entrar a los estilos musicales y sus orígenes. Nosotros conocemos en la Biblia que el pueblo de Israel, cuando estuvo esclavo en Egipto, ¿qué aprendieron? Aprendieron las costumbres egipcias. Muchas personas toman como ejemplo a Israel y dicen, bueno, como Israel adoró a Dios de tal forma, pues vamos también nosotros a adorarlo de esa manera. Y es un error, no solamente en cuanto a la adoración, sino también en cuanto a otros aspectos. No, que los israelitas llegaron a usar prendas. También hoy podemos usar prendas nosotros aquí. Oigan bien. Entonces, la realidad es que los israelitas, lamentablemente el pueblo de Israel, cometió muchos errores. Y uno de esos errores fue que se contaminaron con las naciones paganas circundantes, con los amorreos, amonitas, moabitas, filisteos, con los egipcios. Entonces ellos no son nuestro ejemplo a seguir, sino que nuestro ejemplo a seguir, ¿quién es? Cristo Jesús. Y lo dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces lo que Jesús hizo, lo que Él vivió, debe ser nuestro ejemplo a seguir. Les decía del pueblo de Israel que ellos estuvieron esclavos en Egipto y aprendieron en Egipto sus costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Del Sinaí a Egipto fue que nosotros conocemos en la historia cómo desde esa parte del mundo fue que emigró lo que es la música a Egipto. Del Sinaí a Egipto, o de Egipto al Sinaí, porque Egipto era el imperio, ¿verdad?, que dominaba en ese momento. Y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Qué pasa? Ellos allí aprendieron esa adoración pagana y de esta manera ellos, al salir de Egipto, como vimos en Éxodo 32, en el estudio anterior, vimos que ellos adoraron a Dios conforme a las formas egipcias de adorar, adorando al becerro de oro, que era un símbolo del dios egipcio Osiris. ¿Qué pasa? En la emigración de la música, o en el viaje de los estilos, de las formas, vemos que esa música pagana que se realizaba en Egipto, pasó de Egipto a África Occidental. África Occidental, no sé si ustedes recuerdan, que la mayor parte de los descubridores de América, llámense Américo Vespucio, Cristóbal Colón y otros más, los esclavos que ellos tomaron para poblar las islas descubiertas eran esclavos precisamente de África Occidental. Por eso vemos en la historia cómo cuando llegaron a América, cómo se establecieron en colonias. En cada país que llegaban esos esclavos junto con lo que eran los descubridores, ¿qué hacían? Hacían colonias. ¿Qué sucede? Eso pasó, de Egipto pasó a África Occidental a través de los descubridores de América. Entonces pasó de África Occidental a América. Voy a hacer un resumen a vuelo de pájaro rápido, ¿verdad? Porque tenemos muy poco tiempo.
Entonces, en síntesis, de África Occidental, a través de los esclavos, ellos, ¿qué pasó? Vinieron con los descubridores a América. ¿Qué pasa? En Nueva Orleans fue donde se establecieron y donde se comenzó a trabajar más lo que es los estilos musicales que provenían de África. Ustedes saben que cuando se establecían esas colonias, ellos ahí continuaban realizando sus liturgias, las cosas de su cultura. ¿Qué pasa? Dentro de su cultura, ellos también utilizaban lo que era su música, los bailes de palos, los bongos, etcétera, que es parte de la cultura africana. Entonces, al llegar a un nuevo país y al ellos establecerse en colonias, ellos en esas colonias continuaban haciendo sus manifestaciones musicales culturales. ¿Qué pasa? En ese lugar, en Nueva Orleans, que fue el lugar que se menciona más en la historia americana, habían centros donde había músicos negros, entretenedores, le llamaban músicos entretenedores, los cuales tocaban instrumentos. Dice aquí, en Nueva Orleans se les proveyó un lugar especial a los esclavos para que continuaran sus tradiciones de danzas antiguas, y de esta manera su música y su danza influyeron en el desarrollo de la música popular americana hoy. ¿Por qué? Porque a través de ellos y de sus danzas antiguas y sus desarrollos musicales que ellos tenían de su cultura africana, ellos fueron desarrollando las raíces de lo que se conoció como el jazz y el blues. Nueva Orleans fue el centro más importante para el desarrollo de la música popular, que más tarde se conoció como jazz. Eran tan apropiados y tuvo tanto éxito que se llamó con un término que quiere decir fornication o fornicación, que es el término jazz. O sea, jazz, en los diccionarios originales, los primeros diccionarios americanos, significaba fornicación. En los primeros diccionarios americanos definieron este término como un término sexual aplicado a las danzas del Congo de Nueva Orleans. Estos dos estilos fueron la base del rock, las baladas pop y todos los estilos musicales sincopados modernos. ¿Qué sucede? En esos lugares habían burdeles. ¿Saben lo que son los burdeles? No. Los burdeles eran centros en los cuales hacían actividades, orgías sexuales, cosas de ese tipo, de esa índole. Y el tipo de música que se utilizaba era precisamente esa, el jazz. Y por eso se denominaba fornicación en los primeros diccionarios americanos. La intelectualización del jazz y los cambios sociales durante el comienzo de la década del 50 ayudaron al desarrollo del rock and roll. ¿Qué pasó, hermanos? A través del jazz, el jazz fue perfeccionándose, vamos a decir, fue desarrollándose, fue desarrollándose de una manera más especial. Comenzaron a añadirle instrumentos, que le buscaron tal guitarra, tal instrumento, y fueron trabajando en eso a través del tiempo, hasta que llegamos a los años 50, donde esa intelectualización del jazz, ese desarrollo, esa concientización, esa concentración en el desarrollo de ese estilo, contribuyó a que se comenzara a desarrollar algo más elaborado, que fue lo que se llamó el rock and roll. Esta música tuvo una gran acogida entre los jóvenes que querían más estímulo físico. Recuerden que estos estilos estaban caracterizados ¿por qué? Por mucho énfasis en el ritmo, mucho uso de la síncopa. Entonces, de esta manera los jóvenes eran llamados, o les llamaba la atención, este tipo de música, porque traía un estímulo físico y sexual, y querían también que la lírica fuera más explícita con su música. Tanto la palabra jazz como la denominación rock and roll tenían una connotación sexual. Rock and roll, roca como bueno, tenía una insinuación que era sexual. Entonces, la música rock fue como el jazz, dominada por el ritmo. Recuerden que hay una diferencia entre música dominada por el ritmo y música orientada por el ritmo.
Cuando una música es dominada por el ritmo es porque se hace énfasis solamente en el ritmo. Pero cuando es orientada por el ritmo, es cuando el ritmo forma parte de la música, pero solamente marca el movimiento entre las partes que tiene la composición musical. Pero cuando es dominada, entonces el énfasis, el golpeteo, el beat, hace que entonces tenga un efecto hipnótico y también que produzca problemas en el aspecto de lo que es lo apelativo al cuerpo. La persona inmediatamente comienza a querer ese estímulo, lo motiva a bailar, a moverse. ¿Qué pasa? Las guitarras eléctricas, recuerden que pasó del jazz ¿a qué? Al rock and roll. Hubieron otros estilos también que se desarrollaron pero en menos intensidad, como el estilo swing, que era un baile juntito, pegadito, suave. El estilo también, bueno, habían varios estilos más, pero vamos a hacer énfasis en este punto de cómo surgió lo que fue el rock, porque ese fue el estilo que hizo el boom en el mundo a nivel musical. Fíjense cómo dice que la música rock fue como el jazz, dominada por el ritmo, pero las guitarras eléctricas se volvieron tan importantes como los tambores para crear un énfasis nuevo en el ritmo. El golpeteo frenético fue diseñado para crear una experiencia corporal. Como explicó un escritor, ha liberado el cuerpo de sus restricciones idiotas. Oigan qué terminología. O sea, ellos le llamaban una restricción idiota a tú mantenerte sereno y no excitarte. Fíjense que para ellos era algo idiota, algo estúpido, vamos a decir, que la persona no bailara al ritmo del rock. Y eso era lo que precisamente esa música producía en los oyentes. El aumento en el uso de las drogas, la así llamada revolución sexual, la violencia en los campuses, el estilo de vida hippie, todo encontró su expresión en la música rock. Fíjense, en Estados Unidos, los que tienen un poquito menos edad que yo, ¿saben? Decirlo al revés, los que tienen un poquito más edad que yo, saben que en los años 60, 70, ¿cuál era la música que se escuchaba más en el mundo? La música rock. Los grupos, en primer lugar estuvo Elvis Presley. ¿Sabían ustedes que Elvis Presley, él primero era cristiano? ¿Sabían eso? Sí. Él cantaba himnos en una iglesia. Y un buscador de talentos, no así lo dice la historia, un buscador de talentos quería encontrar a un talento que tuviera la voz de un negro, pero que fuera blanco. Recuerden que en Estados Unidos en esos tiempos todavía estaba bien fuerte lo que era el racismo. Entonces este buscador de talentos americano veía que los negros cantaban precioso, pero como eran negros, para él no le llamaba la atención utilizarlos a él en el proyecto musical que él tenía. ¿Qué pasa? Un día iba pasando por una iglesia y oía desde lejos esa voz hermosa cantando esos himnos y dijo, oye, una iglesia más, déjame ver quién es. Y cuando vio que era un blanco, ahí entonces le llamó la atención y era Elvis Presley. Entonces, ¿qué pasó? De ahí es historia. De ahí entonces lo acogió, le hizo propuestas de lo que es grabaciones de discos, etc. El punto es que todo eso comenzó a través de lo que es la intelectualización del jazz. Vino el rock and roll y ahora en los años 50, con Elvis Presley, el rock and roll, ¿qué hace? Tiene más auge, la gente lo conoce más. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es qué tipo de vida promocionaba la música rock? La música rock promocionaba la vida desorganizada, promocionaba lo que era el uso de drogas, promocionaba también las actividades sexuales antes de tiempo, promocionaba también todo lo que era contrarreligioso. Son todas las cosas que la rebeldía en contra de Dios, todas esas cosas, la rebeldía en contra de los padres, el estilo de vida hippie que presenta aquí. La de vida hippie era que ellos iban de estado en estado en Estados Unidos, en todos los estados, donde le cogían la noche y se quedaban a dormir, cantando esas bandas de rock.
junto con esos concertistas que hacían esas actividades, esos movimientos grandes juveniles. Entonces la música rock fue lo que tuvo ese auge, lo que provocó esa alteración social en ese tiempo. ¿Qué sucede? A través de sus nombres de grupo, como también de sus palabras, las estrellas de rock abiertamente blasfemaron el nombre de Dios. Hasta la adoración satánica fue sugerida y pregonada por la música rock. ¿Hasta qué cosa? Hasta la adoración satánica, hermano. Y blasfemaron el nombre de Dios. Fíjense, les voy a mostrar algo brevemente para que ustedes vean hasta qué punto eso fue terrible en lo que fue la cultura americana en Estados Unidos. Fíjense que la música rock, estamos en el origen de los estilos y su desarrollo. La música rock fue desarrollándose a través del tiempo, pero ¿qué pasa? Tuvo efectos funestos, efectos terribles en lo que era la sociedad americana. Miren lo que lo que decían los intérpretes de música rock en ese tiempo. Ok. Aquí está. Fíjense, hermanos. Bueno, vamos a continuar igual como vamos, porque se me quiere frizar esto. Bien, lo voy a adelantar un poquito, aunque después lo atrase. Fíjense lo que dice aquí. Miren lo que decían los Beatles. ¿Se acuerdan de los Beatles? Nuestra música puede causar una inestabilidad emocional, un comportamiento patológico, incluso la rebelión y la revolución. Eso decían los mismos intérpretes del grupo. Miren lo que decía John Lennon. Nunca he compuesto o cantado una sola canción Elton John. Nunca he compuesto o cantado una sola canción que no haya sido escrita en lenguaje de brujería. Oiga lo que decía también John Lennon. El cristianismo va a desaparecer, va a retroceder, se disgregará. No necesito discutir sobre esto. Tengo razón y la historia me dará la razón. Ya somos más populares que Jesucristo. Me pregunto, ¿quién será el primero en desaparecer? ¿El rock and roll o el cristianismo? Oiga lo que dijo Mick Jagger de los Rolling Stones, que era otro grupo más de ese tiempo. Trabajamos siempre para dirigir el pensamiento y la voluntad de las personas, y la mayoría de los otros grupos hacen lo mismo. ¿Para dirigir qué cosa? El pensamiento y la voluntad de las personas. Y también los otros grupos hacen lo mismo. Miren lo que decía también John Lennon. Sé que los Beatles tendrán un éxito como ningún otro grupo ha tenido. Lo sé exactamente porque para ello he vendido mi alma al diablo. Hermanos, expresiones como esta nos muestran claramente la realidad de lo que estamos leyendo, de que ellos, como decía aquí, hasta la adoración satánica fue sugerida y pregonada por la música rock. ¿Vieron todas las declaraciones de ellos? Esos eran de los principales grupos que había ese tiempo. Los Rolling Stones, el grupo, los Beatles, y también estaba el grupo Kiss, que no significa beso, sino son siglas. K-I-S-S, Kiss, que significa King in Satan Service, reyes al servicio de Satanás. Así se llamaba el grupo, Kiss. Y eran grupos de rock, por eso dice aquí la historia, cómo ellos tenían mezcla con lo que es el satanismo. En síntesis, la música rock se convirtió en el vehículo por el cual los que la ejecutaban podían no solo proclamar o abandonar las restricciones morales, sino también expresar desagrado por todas las cosas que los cristianos consideraban como buenas: Dios, la familia cristiana y la vida organizada. O sea que a través de esa música rock, lo que tenía un simbolismo del estilo de vida que querían vivir. Con la información provista por los historiadores, hemos rastreado la evolución y la práctica de la música y la danza
desde el Egipto antiguo a los Estados Unidos, y de allí virtualmente a cada lugar del mundo. Claro, porque como Estados Unidos es la cabeza del imperio mundial, ¿verdad que sí? Todo lo que se hace allá es imitado o es reproducido en los países más pequeños. Observemos cuidadosamente lo que hemos rastreado. No es tan solo una tradición cultural de música folclórica, no es una música folclórica, no. Es una manera particular de crear música y en razón de las cualidades únicas de la misma, la manera en que la gente ha respondido a ella sin importarle la cultura particular involucrada. Tú te puedes mirar el rock americano, el rock brasileño, todos los estilos de rock tienen el mismo común denominador. El golpeteo frenético, el beat, y entonces el mismo estilo de vida rebelde, irresponsable, es expresado a través de los mismos estilos de rock en los diferentes países donde se utilizan. Fíjense, la música con ciertas características fue creada para servir a un propósito particular. ¿Cuál era el propósito? Producir una atmósfera que animara ciertas actitudes y actividades. ¿Saben lo que ha pasado en los conciertos de música rock? Y aún pasa, que los jóvenes se quitan la ropa interior y le tiran las prendas a los artistas. Motivados por el tipo de música, el tipo de ambiente que trae ese estilo musical. Y no estoy hablando de hace 30 años, hoy en día. Usted va a un concierto de rock hoy en día y eso sucede también. O sea que no se limita a, como el grupo Kiss, al grupo Black Sabbath, que será otro grupo, Black Sabbath, Sábado Negro, al grupo Rolling Stones, al grupo Beatles, no, sino que cada grupo de rock grande, conocido, en sus conciertos, muchas veces los jóvenes que van, motivados por el tipo de concierto, el tipo de música, ¿qué hacen? Hacen esas expresiones que apelan más a lo sensual. Sigue diciendo. En esta música hemos rastreado y encontrado una característica común en todos los casos. ¿Cuál es esa característica? El dominio del ritmo. Y así el ritmo es siempre más importante que la melodía. Siempre hay un patrón repetido y constante beat. Como lo que pusimos esta mañana. Un beat de este tipo. ¿Se dan cuenta? Cosas así es el común denominador, como dice aquí, en lo que son los estilos rock y en lo que es la música pop también y muchos otros estilos modernos. El rasgo predominante rítmico es la síncopa. Estas fueron las características de la adoración pagana egipcia. ¿Cómo era la adoración pagana egipcia? Era rítmica también. Fíjense que la Biblia dice que cuando estaban adorando a Baal, recuerdan en la Biblia que presenta que estaban adorando a Baal, y ¿cómo decían los impíos? Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Que eso equivale a ser como un esquema rítmico. O sea, etimológicamente, si uno toma la frase y le aplica lo que es el sistema rítmico, el esquema rítmico en la textología, podríamos hacer eso mismo. Notar cómo el esquema rítmico formaba parte de lo que era la adoración pagana egipcia y también hoy en día. Y han llegado a ser el entretenimiento popular en todo el mundo. Claro, ¿por qué? Porque la gente, como anda en los deseos de la carne, el estilo de música que apela a la carne, el estilo de música que le va a gustar. Tú le pones una música espiritual y van a decir, ay, eso no tiene sabor, eso no tiene sentido eso no le encuentro sazón a eso. Claro que no. Si tú duras la semana entera o toda tu vida bebiendo cosas excitantes, cuando llega un día y te dan un jugo de China, tú no le vas a encontrar sabor. ¿Por qué razón? Porque al estar entreteniéndose con estilos musicales excitantes, ¿qué pasa? La gente se amolda a eso y entonces cuando le presentan algo más elevado, algo más sacro, más noble, no le encuentran sabor. Debe entenderse claramente que hay una diferencia entre la música que tiene una orientación hacia el ritmo y la que es dominada por el ritmo. Ejemplo de música orientada por el ritmo sería el coro Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por ejemplo,
que se lo voy a tocar. ¿Quieren escuchar un poquito la forma de ser? Sí. Ok, vamos a tocarle entonces esta obra para que vean precisamente cómo se identifica, cómo podemos entender lo que son los patrones rítmicos más sacros. Georg Friedrich Händel, que fue el compositor del Mesías de Händel, donde está esa frase, el aleluya de Händel, ese movimiento, era cristiano, ¿sabían esto? Y él utilizó su talento para componer piezas cristianas también. Ok, vamos a ver si está. Creo que aquí estoy conectado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? La aleluya de Händel es un buen ejemplo de lo que estamos hablando, porque es una música que es viva, es orientada por el ritmo, no dominada por el ritmo. Nosotros nunca escuchamos la aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No oímos eso, sino que lo oímos de una forma clásica, ¿verdad? Barroca, con violines, sin tener ese esquema rítmico o ese beat que predomina en lo que es el rock. Vamos a ver ahora. Ok. Ahora sí. Sí. Escuchar la aleluya de Händel. Sí, Georg Friedrich Händel es el nombre del compositor. Hasta ahora, ¿quién ha entendido lo que hemos tratado sobre la cultura, sobre los estilos musicales? Amén. Fíjense, hermanos, esto es un asunto que hay que discernirlo con perspicacia espiritual, porque muchas veces no entendemos, muchos no entienden esto y lo ven como algo que no es posible, pero sí es así, es real, hermano. Porque recuerden que tenemos un enemigo que es músico. Satanás es músico. Y él sabe utilizar los estilos musicales, los ritmos musicales, para destruir la raza humana. Ok, vamos a ver.